Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues aquí una semana más. Una semana más y esta semana hablando sobre el Partido Socialista. Venimos de hablar con Alba y con Fran sobre los varones, poniendo nombres, digámoslo así, a estas dos almas que hemos comentado sobre el Partido Socialista. Digamos que nos queda una tercera pata que es quizá una de las más importantes que queremos tocar contigo y son los votantes socialistas. Lo que queremos hacer contigo es bastante sencillo pero muy importante, es saber exactamente quiénes son o cómo son los votantes socialistas a nivel general. A través de barómetros y encuestas has conseguido hacer un retrato robot, ¿no? Ujú. Sí, bueno, como siempre voy a empezar contando los datos más básicos para hacernos una idea del perfil primario de quién sería el votante del PSOE y bueno, y luego iremos dibujando mejor a estas personas. En primer lugar, en cuanto a la edad del votante socialista, es de mediana edad, tiene en torno a unos 50 años. Para que nos hagamos una idea, el 60% de los votantes del PSOE tiene más de 45 años y solo un 21% tiene menos de 35, que es lo que consideraríamos el grupo joven. Y bueno, de otro lado también es interesante ver la distribución por género. Y bueno, ya se sabe los estudios de ciencia política que normalmente las mujeres tienden a tener en los últimos años una mayor tendencia a la izquierda, pero al mismo tiempo a la moderación. Así que nos encaja muy bien el dato de que el 57% de los votantes del PSOE son mujeres y el 43% restante serían hombres. Por lo tanto, podemos decir con estos dos datos que hablamos de la votante del PSOE y que es una mujer de unos 50 años. Otro de los datos que puede resultar interesante es el nivel de estudios, que siempre lo solemos mirar y nos ayuda a entender luego mejor el comportamiento electoral de estas personas. Casi un 30% de los votantes socialistas tienen estudios universitarios, lo que supone que uno de cada tres tengan estos estudios superiores, que es un porcentaje bastante elevado. Aún así, el grueso está en aquellos que tienen los denominados estudios secundarios de medio ciclo, que representan el 40%. Y bueno, ya por último, también podemos saber dónde viven los votantes del PSOE, si lo hacen en grandes ciudades, en pequeñas, en zonas rurales. Y bueno, sabemos que un 45%, casi la mitad, vive en municipios de menos de 50.000 habitantes, de los cuales el 20% serían pueblos o ciudades pequeñas de menos de 10.000. Luego tenemos a un grueso que viven en ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes, que serían, pues bueno, pues pueden ser desde capitales de provincia o también estos municipios de gran tamaño que hay en las zonas metropolitanas de Barcelona y de Madrid, y estos representarían el 24% de los votantes del PSOE. Y ya por último, en aquellas ciudades de más de 500.000 habitantes, que serían pues Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, se encuentra el 17% de los votantes socialistas. O sea que lo tienen bastante repartido, pero sin duda lo que sorprende es que casi la mitad de los votantes del Partido Socialista vivan en esas zonas rurales, como tú dices, en municipios de menos de 50.000 habitantes. Siempre hablamos de partidos urbanos, sobre todo con los de nueva creación. Pues aquí tenemos un ejemplo de todo lo contrario, aunque como bien dices, casi uno de cada cinco viven en una de las grandes ciudades de España. Pero bueno, además del retrato que acabamos de hacer con los aspectos más sociodemográficos del votante del PSOE, vamos con una pregunta también interesante y más en todo lo que estamos comentando en el episodio de hoy. Voy a ser bastante directo. Lidia, ¿los votantes del PSOE son de izquierdas? Bueno, pues esta pregunta de ideología siempre nos gusta mirarla y además yo creo que aquí tiene bastante sentido preguntarla. Y bueno, primero por poner en contexto, la ideología se mide con la escala ideológica, que es esta escala que va de 0 a 10, donde concretamente en el barómetro de 40 dB, que es en el que estamos fijándonos, 0 sería la extrema izquierda y 10 la extrema derecha. Por tanto, si te ubicas en el 5 estarías en el centro. La media ideológica en España, según este barómetro, ronda un 4,6, por lo que siempre se dice que el electorado es de centro-izquierda. Pero ¿dónde se ubican los votantes socialistas? Bueno, pues la media ideológica de los socialistas está ahora mismo en un 3,5, un punto más a la izquierda que la media general. Así que al menos en la escala podríamos decir que los votantes del PSOE son de izquierdas. Pero para entender esto mejor he querido mirar si esto ocurre de esta manera en todo el territorio, ya que, como habéis comentado, no es lo mismo el PSOE en Cataluña, es decir, el PSC, que en Castilla-La Mancha o en Madrid. Estaríamos comparando a Miquel Iceta con García Page o con Lobato, entonces tampoco serán iguales, esperamos, sus votantes. Entonces, ¿cuáles son los socialistas más de izquierdas? Pues según los datos serían los valencianos, que tienen una media ideológica de 3/10,
seguidos de los del País Vasco y Aragón con un 3,2 sobre 10. ¿Y quiénes son los más moderados? Pues nos movemos al norte, ya que son los riojanos los que tienen una media ideológica de 4,5, así que serían los menos de izquierdas, aunque también se quedan cerca con un 4,4 los cántabros. Es curioso esta distribución territorial porque tampoco encaja con los varones, es decir, con el perfil de varón más conservador, no encaja en las comunidades autónomas que en principio deberían ser más conservadoras. De todas maneras, podemos confirmar que el votante del Partido Socialista es de izquierdas, aunque, como bien has apuntado, dependiendo de en qué comunidad autónoma nos encontremos, será más o menos de izquierdas. Pero hay más datos, hay más cuestiones que has mirado para entender mejor las posiciones políticas de los votantes del PSOE. Sí, para seguir determinando cómo, si se ajustan todos sus valores, ¿no?, a la izquierda, he mirado otra cuestión que me parece interesante y más teniendo en cuenta la importancia que tiene en la actualidad las relaciones con Cataluña, y es pues la propia cuestión territorial. En 40DB plantean de nuevo una escala de 0 a 10, donde 0 sería un posicionamiento a favor de la descentralización, incluso reconociendo la posibilidad de independencia, y 10 el máximo centralismo. La media general en España está en el 5,2, es decir, justo en el término medio entre la descentralización y el centralismo, y en el caso de los socialistas su media está en el 4,8. Están ligeramente más a favor de la descentralización que la media general, pero bueno, yo lo sigo viendo una posición bastante intermedia. De nuevo, me parecía interesante observar qué opinan los votantes del PSOE en cada comunidad autónoma, y los que se acercan con más diferencia a la descentralización son los navarros, seguidos de el País Vasco y Cataluña. ¿Quiénes son los más centralistas? Pues los de las Islas Baleares, dato que yo la verdad no he visto venir. De los que cabría esperar mayor centralidad, que serían los manchegos, es cierto que sí que tienen una media un poco más hacia el centro, pero es un 5,5, así que tampoco demasiado, o los madrileños un 5,8. Es cierto que están un poco por encima de la media, pero tampoco son posiciones muy centralistas. Siguiendo con la pregunta de si los votantes del PSOE son de izquierdas, hay otras cuestiones como el tipo de gobierno que prefieren, que también nos pueden dar pistas sobre si son más de izquierdas o tienden a la moderación. El 64% dice querer un gobierno del PSOE que sume con las izquierdas, mientras que solo un 9% opta por un gobierno del PSOE en solitario que requeriría la abstención del PP. Yo creo que esto nos indica una cierta satisfacción en general con el gobierno de coalición de izquierdas y que se prefiere pactar, pues eso, con los partidos que están a la izquierda del PSOE que más con las posiciones centrales. Hablando de satisfacción con el gobierno de coalición de izquierdas, el principal motivo que motiva este episodio, que le dediquemos este episodio al Partido Socialista, viene por esa divergencia que hay incluso dentro, ya lo hemos comentado, del seno del Partido Socialista por las diferentes medidas, no solo de la negociación de investiduras, sino de toda la legislatura anterior. ¿Qué pasa con los votantes socialistas? Es decir, Lidia, ¿los votantes socialistas están a favor, han estado en contra de las medidas del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues hay bastante diversidad de opiniones, pero en general diré que el 60% de los votantes del PSOE valoraba en julio como buena o muy buena la labor llevada a cabo por el gobierno, y un 27% que lo consideraba que lo había hecho regular. Así que bueno, hay una gran mayoría que dice bien y bueno, en el regular ya hemos visto que les gusta últimamente mucho al PSOE ese regular o ese no sé. Pero bueno, ¿cuáles han sido las medidas mejor valoradas por los votantes del PSOE? Pues han sido en este orden: la subida del salario mínimo, la ley de eutanasia y la reforma de las pensiones. Recuerdo que los votantes del PSOE hay muchos jubilados ya por su edad. Tampoco se valora mal el ingreso mínimo vital, los ERTEs que se pusieron en marcha en la pandemia y la reforma laboral, que son medidas que a mí me ha llamado la atención que estén también bastante bien valoradas, teniendo en cuenta que corresponden sobre todo a la otra parte de la coalición. Así que vemos de nuevo que gustan, ¿no?, esas medidas quizá un poquito más de izquierdas. ¿Cuáles son las peor valoradas? Pues claramente la peor valorada es la ley del solo sí es sí, con mucha diferencia respecto al resto, en el que habría un 15% de votantes socialistas que valoran esta medida más negativamente que de forma positiva. Un porcentaje que, para ponerlo un poco en contexto, alcanza el 85% en Vox. Entonces, esta medida es la peor valorada, pero tampoco tiene una valoración tan mala, ya que pues eso, es un 15% que lo valora más mal que bien.
Y bueno, otras medidas peor valoradas, ya lo vimos en el episodio anterior, pues son los indultos y efectivamente las rebajas de las penas del delito de sedición. Pero bueno, aún así, como ocurría con la ley del solo sí es sí, tampoco están tan mal valoradas. Habría un 9% de votantes del PSOE que valora más negativamente que positivamente los indultos y solo un 6% que valora más bien que mal las rebajas del delito de sedición. Por lo tanto, hay cierto descontento, pero yo diría que es más bien minoritario y vemos que a nivel general hay una buena valoración del gobierno y además también hay posturas favorables a repetir la fórmula de la coalición de izquierdas y un votante pues en general bastante alineado con las posturas que tiene el Partido Socialista del gobierno, es decir, con las posturas más bien de Pedro Sánchez. Justo eso te iba casi a decir como conclusión, que si le preguntásemos a los votantes en este dilema o en este debate interno, estarían más inclinados hacia Pedro Sánchez y su postura y su intención de volver a repetir coalición, que no tanto la de algunos varones. Justo, yo creo que si tuviéramos que decir a qué varón representa mejor a los votantes socialistas en este momento, yo creo que no es un varón, sino que es Pedro Sánchez, porque al final son sus propias medidas que ha puesto en marcha las que mejor se valoran. Y no sé, el rival que se le ha llegado a plantear es García Paje, que es más conservador, y yo creo que desde luego esa tónica no la siguen tanto sus votantes. Pues esto es lo que dicen los datos. Lidia Núñez, como siempre, muchísimas gracias. La semana que viene más. Gracias a ti.